Muy buenos días y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a ver, entre otros temas, un tema muy interesante que estamos viendo estos días justamente con un entrenamiento sobre clonación de inteligencia artificial. Un tema que puede ser algo que cambie, que nos cambie justamente nuestra forma de trabajar. Y tenemos nuestro auspiciante Mac4Realtors, que es una agencia de embudo de ventas y generación de prospectos. Así que si ustedes tienen interés en cómo hacer para generar más prospectos, cómo hacer para generar más leads, bueno, tenemos a la gente de Mac4Realtors que está presente aquí en la reunión para que puedan también ayudarlos a todos ustedes. Así que vamos a arrancar. Estamos en este momento en un crucero. La verdad que estamos haciendo un experimento de viajar y trabajar en el mismo momento. Así que estamos acá con Lu. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buen día para todos. Bueno, y justamente este experimento que después vamos a pasar por redes sociales, que es un poco esto, se puede trabajar y pasear al mismo tiempo con la familia, y por ejemplo en este caso en un barco, embarcado en un crucero, así que vamos a estar viendo todo esto. Hace poquitos días estuvimos en Perú, tenemos acá gente que ya estoy viendo de Perú, que estuvimos abriendo negocio allá en Perú, así que tenemos invitados, esto es de Latinoamérica, pero Perú es un país que se está incorporando fuertemente con nosotros, así que es importante esto, ¿no? Y esta experiencia de justamente estar trabajando y viajando al mismo tiempo nos lleva justamente a estos desafíos hasta de internet, ¿no? A veces, o sea, si tenemos internet, si no tenemos internet, cuándo el barco para, cuándo tenemos señal, cuándo no tenemos señal, o sea, hay detalles a veces que son los menos previstos que hacen que uno pueda o no pueda trabajar, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a Emma, que es nuestra hija que tiene 3 años, que la tenemos que estar dejando y tenemos que estar viendo a ver en qué horarios está el Kids Club, que naturalmente está todo el día, pero hay días que están un poco antes, un poco más tarde, o cortan al mediodía, o no cortan al mediodía, o lo llevan a cenar, o no lo llevan a cenar, o sea, depende cómo estén los horarios. Pero también tenemos que lidiar con el cambio de horario, ¿no? Porque, o Mm. sea, nosotros en este momento estamos en horario, en un horario, y dentro de por ahí 5 días estamos en distintos horarios en el mundo, ¿no? Estamos yendo desde Buenos Aires hasta Génova, entonces nos vamos moviendo cada vez es más tarde para nosotros, con lo cual también, o sea, setear el tema de horarios cuando uno está viajando es algo importante en este caso, ¿no? Entonces vamos a arrancar por ahí con el tema del día de hoy específicamente. Recuerden que estamos leyendo el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Hoy es la última sesión que vamos a estar viendo sobre justamente este libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Pero les recomiendo a ustedes específicamente esa bibliografía. Les voy a pasar acá un link. Denme un segundo que justo estoy admitiendo a Andrés. Ahora vamos a hablar sobre eso. Pero vamos a arrancar hablando sobre el tema de clonación de inteligencia artificial. ¿Qué es clonación de inteligencia artificial? Un tema realmente que está muy, pero muy, muy, muy reciente, ¿sí? Y que es un tema que tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, cada vez la inteligencia artificial se va metiendo más dentro de nuestro negocio, ¿sí? Lo estoy viendo acá a Rodrigo, que es un especialista en este tema, en inteligencia artificial y en clonación justamente, y por ahí le podría llegar a hacer alguna pregunta si se anima. Entonces vamos a estar viendo qué es esto de inteligencia artificial y clonación, ¿no? Nosotros cuando hablamos de clonación significa, o sea, nosotros tenemos dos posibilidades, ¿sí? Una es tener un agente de inteligencia artificial, que es alguien distinto a nosotros, o sea, como por ejemplo yo digo, bueno, quiero tener una asistente, ¿sí? O sea, o una persona que hable por mí en las redes sociales, que tiene otra cara. En mi caso, por ejemplo, podría ser una mujer de 30 años, rubia, y habla como de temas relacionados a cómo, por ejemplo, vender una propiedad en los Estados Unidos, cómo vender propiedades en Miami, pero después podría tener otra, ¿sí? Con otro aspecto que me habla de cómo vender propiedades en Perú, y después podría tener un nombre que habla de cómo vender propiedades en Argentina, y así podría tener distintas personas con distintos acentos, con distintas formas estéticas Excelente. más adecuadas a cada uno de los lugares, ¿sí? O sea, si voy a vender en África, no voy a poner un alemán a vender en África, sino que voy a poner una persona que se parezca más al país en el que estoy haciéndolo, y viceversa, ¿no? Entonces,
Esos son agentes de inteligencia artificial, que ya eso ya existe, tienen ya su aspecto. Nosotros, en vez de grabar voz, lo que hacemos es usar una voz que directamente parece humana, ¿sí? Pero eso es algo, digamos, que es como más simple. Ahora, ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil, y que es lo que está ahora en boga, es poder clonar, ¿sí? Una persona que somos nosotros mismos, poder clonarnos a nosotros mismos. Imagínense tener un yo digital, ¿no? O sea, que me esté clonando a mí mismo y en este momento ustedes no sepan si el que está hablando soy yo o es mi yo digital, ¿no? O sea, podría ser que no sea yo el que estoy hablando, ¿no? Entonces, de esa forma, lo que hace ese yo digital es justamente copiarnos a nosotros, ¿sí? Y de esa forma, nosotros podemos, ¿qué? Hacer que una persona, ustedes mismos, mejor dicho, o una agencia que se los hace, como en este caso lo haría Rodrigo, por ejemplo, ¿sí? O sea, esté haciendo contenido mientras ustedes están paseando, ¿sí? Ahora, y una de las preguntas es, ¿pero es bueno que haya un yo digital que esté haciendo el contenido o lo tengo que hacer yo el contenido? Y acá esto es muy importante porque es un debate más filosófico, ¿sí? Que, o sea, técnico, ¿no? O sea, técnicamente sí lo puedo hacer, sí puedo estar yo viajando y que un yo digital esté haciendo justamente el contenido, ¿sí? Pero también es muy importante que uno mismo se transforme. Nosotros hablamos de la transformación, ¿no? Cómo nos transformamos, ¿sí? En esa persona en la que vende, ¿no? Y para transformarnos es muy importante esto de grabarnos. Es muy importante grabarnos a nosotros mismos, es muy importante saber hablar en público, es muy importante saber qué decir cuando estamos con el cliente, ¿no? Entonces, es importante, por un lado, hacerlo uno mismo, pero por otro lado, ¿qué nos ayuda esa inteligencia artificial y qué nos ayuda esa forma de clonación? Bueno, esa forma lo que nos va a ayudar a nosotros es que además del contenido que nosotros podemos grabar y que grabamos, ¿sí? Tener justamente a alguien más que está desarrollando contenido cuando necesita. Pero también muchas veces lo que clono es mi voz. En vez de clonarme a mí como una persona, ¿sí? Clono mi voz solamente. ¿Y con eso qué puedo hacer? Que alguien que desarrolla contenido para mí, o sea, pone fotos de una propiedad, pone el tour virtual de una propiedad, y después el que habla, o sea, en vez de hablar, en vez de yo tener que dedicarme a grabar y decir, bueno, esta propiedad tiene tantos metros o tantos square feet o lo que sea, en vez de yo grabarlo, me lo hace, ¿sí? Una agencia o un asistente, ¿sí? Que simplemente escribiendo, ¿sí? Va a estar usando mi voz en esa edición. Entonces, lo que me permite la inteligencia artificial no es reemplazarme, sino que es simplemente potenciar ese trabajo, ¿no? Entonces, Rodri, me gustaría que comentes vos qué aplicaciones son las que podemos estar usando para esto y algún consejo que quieras dar sobre el tema de lo que estamos viendo, ¿no? Buenos días a todos. Bueno, yo estaba usando para lo que es clonación de voz Eleven Labs. Para lo que es clonación de videos tenemos dos que son bastante conocidas. Una es Deigen y otra es Synthesia. Que ahí va un poquito en gusto de cada uno, de ver cómo reacciona mejor el clon, cuál es la que le da mejor resultado y que vayan probando. Pero yo la que creo que mejor resultados da es Deigen, que es la que está más estandarizada, digamos, en ese sentido. Bien, entonces ahí les puse las dos páginas donde, o sea, si ustedes se meten, por ejemplo, en Heigen, ustedes pueden directamente ahí hacer, digamos, el clon, hacer las pruebas, esto, lo otro, o de nuevo, nosotros podemos hacerlo nosotros mismos o contratar a alguien que nos lo haga. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es pasarle el video nuestro y después la persona que contratamos se ocupa específicamente de esa situación, ¿no? Entonces, justamente esto lo que cada vez va a empezar a pasar más es que nosotros vamos a estar viendo redes sociales y vamos a estar viendo clones de personas, no las personas reales, ¿sí? Imagínense esto para artistas, por ejemplo, que de nuevo, o sea, los artistas tienen tiempo para filmarse en el escenario cuando están actuando, pero por ahí para sentarse a hacer un video para sus seguidores, para sus fans, les es algo mucho más complejo porque su tiempo vale mucho dinero, ¿sí? Entonces, lo que va a empezar a pasar justamente es que van a estar estos clones de los artistas, ¿sí? Que van a estar, o sea, hablando igual que el artista, uno no se va a poder dar cuenta y cada vez eso va a ir mejorando, ¿no? ¿Qué significa mejorando? Que cada vez vamos a poder estar
más fácilmente no pudiendo reconocer qué es realidad y qué es ficción, ¿no? O sea, vamos a empezar a tener noticieros con justamente personas hechas en inteligencia artificial, vamos a tener locuciones de locutores que no existe el locutor, sino que es una voz creada por inteligencia artificial. Y eso es algo que, de nuevo, como hablamos hace un ratito, no es algo que viene justamente a reemplazarnos, sino que viene a potenciar nuestro negocio, porque cuando el cliente quiera ir a hacer una reunión, ¿sí? Va a querer hacer una reunión con una persona humana, ¿no? Va a querer hacer una reunión con una persona que le conteste sus preguntas, va a querer hacer una reunión con una persona que lo lleve a mirar la propiedad, o sea, la persona humana tiene muchísima importancia en todo esto, ¿no? Y les estaba comentando el tema este del libro, que nosotros estamos viendo el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y quería pasar un momento ese tema, que lo veo acá Andrés. Tenemos entonces este libro que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y me gustaría que nos comentes, mientras yo les comparto un link por si quieren una copia que puedan ver. Acá les comparto. ¿Sí? Si querés, Andrés, comentarnos alguno de los temas de cómo ganar amigos. Bien. Cuando uno va trabajando sobre todo esto, parece ser muy simple, al punto de que, en definitiva, es, por un lado, resaltar todo lo positivo de la otra persona, escuchar y, de alguna manera, buscar ponerse en el lugar del otro, lo que se llama vulgarmente empatía. Es decir, no pensar en función de nuestras necesidades, sino pensar en función del otro, ponerse en la cabeza del otro. Bueno, este mes estamos terminando con este libro y yo propondría seguir con Los secretos de la mente millonaria, que tiene que ver con esto, con comprender las formas de pensamiento, en este caso para volverse millonario. Pero en el otro caso, de cómo ganar amigos, es ponerse en la mentalidad del otro para comprender cómo el otro piensa y a partir de ahí hacer nuestro trabajo. Porque si, como dice en el libro, mandamos una carta diciendo yo necesito esto, me gusta, yo, mi. Eso es todo egocéntrico. Y al final le digo, bueno, porque usted es un cliente, punto. ¿De qué hablé? De todo lo que me interesa a mí. ¿Qué le importa al otro? Al otro le importa lo que él necesita. Comprender sus necesidades y hablar a partir de ahí. Entonces, si yo empiezo comentando sus necesidades, cómo nosotros la podemos satisfacer, qué podemos hacer para que él logre sus resultados, etcétera, 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 atrapado sin salida. Bien, acá muy importante, me gustaría, Lu, que comentes con el tema de la precalificación, ¿no? Cuando nosotros estamos en ese momento tan importante, yo diría el momento más importante con los clientes, que es la precalificación. Nosotros hablamos siempre de las 5 preguntas de precalificación, que son qué quiere, cuándo lo quiere, por qué lo quiere, dónde lo quiere y cuánto quiere gastar, ¿sí? También tenemos otra forma de evaluar al cliente si vamos a trabajar o no, que es el NURC, que es necesidad, urgencia, realismo y capacidad. Pero justamente esa charla, ¿sí?, es muy importante porque se vincula con esto que está hablando Dale Carnegie, ¿no? Claro, bueno, es un poco lo que decía Andrés, es, digamos, ser más, digamos, escuchar más que hablar, ¿no? Escuchar al cliente, hablar en pregunta, entender las necesidades, la emocionalidad, para generar la confianza. Y a partir de ahí sí podemos hacer las 5 preguntas y si no, evaluar el NURC. O sea, ¿cuál es la necesidad del cliente? ¿Por qué quiere hacer esa compra o esa venta? ¿Qué lo está llevando? ¿Cuál es el driver, digamos, para hacer eso? Tiene que tener una urgencia, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que nos dicen, bueno, no, yo no tengo apuro, lo publicamos y vemos, para bajar el precio hay tiempo, ¿no? Tiene que haber una urgencia porque tenemos que saber qué va a hacer ese cliente con el dinero, ¿no? ¿Cuál es su próximo plan? ¿Cuál es el objetivo, en definitiva, para realizar esa operación, esa compra o esa venta? Después tiene que haber el realismo, o sea, ser realistas en el precio de esa propiedad.
o sea, o en el retorno de esa inversión, si yo quiero generar un 20%, es imposible, o sea, hacerle entender al cliente que eso no es así, o sea, ser realista Y ahí, con el realismo, algo importante es que nosotros cuando hablamos de realismo, no es solamente el precio, sino que acuérdense con los clientes cuando no podemos, o sea, encontrar que el cliente tiene justamente realidad sobre el tamaño, la zona y el precio, ¿no? Entonces nosotros cuando tenemos ese problema de realismo, que es que quiere una propiedad de $100.000 de 100 metros cuadrados a la playa en Miami, ¿no? O sea, no hay chance, no existe ese producto, ¿no? Entonces, cuando nosotros, o sea, encontramos al cliente que tiene falta de realismo, a ese cliente le tenemos que hacer la siguiente pregunta. Mira, lo que vos querés no existe, hay una de estas tres variables que tenés que corregir. O el precio, o el tamaño, o la localización. O sea, o nos vamos a una zona más económica, ¿sí? O ponés más dinero, o achicamos los metros. En vez de 100 metros, vos podés comprar por eso 20 metros. Entonces, alguna de esas tres cosas tenemos que modificar. Y si el cliente no quiere modificar ninguna de las tres cosas, simplemente tenemos que pasar, digamos. No tenemos que estar tratando de atender un cliente que está en esa condición, ¿no? Yo diría resignar, ¿no? Como el realismo tiene que ver con resignar. Si uno ¿qué prioriza? ¿Los metros, la ubicación o el precio? Bueno, eso es básico. Y después, bueno, la capacidad, qué capacidad tiene de compra, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto? Si quiero una propiedad a la playa, bueno, tengo que tener determinada cantidad de dinero, pero entender bien cuál es el presupuesto del cliente para poder, a partir de ahí, nosotros poder hacer el trabajo. También la capacidad legal, ¿no? O sea, acá Leandro pone, agrego con quién, o sea, dentro de las preguntas de precalificación, con quién, ¿no? Con quién tiene que comprar, con quién tiene que vender, ¿no? Pero también cuando hablamos de capacidad, nosotros hablamos de si tiene la capacidad también desde el punto de vista legal. Recuerden esto, si viene un chico que tiene 15 años, no tiene capacidad de comprar. Si viene a vender una persona que tiene una herencia, tiene que tener los títulos ya heredados y la documentación correcta, ¿no? O sea, entonces es muy importante que, o sea, tengan en cuenta que, o sea, la capacidad es muy importante porque muchas veces estamos tratando de hacer una operación de compra o de venta y la persona con la que estamos hablando no tiene la capacidad de hacer esa transacción. Leandro, ¿qué decís? ¿Cómo está? Buen día a todos. En realidad lo que vender es elegir con quién queremos trabajar y con quién no. Y para poder pasarlos por ese tamiz es importante entender esas cuatro cosas. Si tienen la necesidad, si esa necesidad es urgente, si es realista, yo diciendo lo que recién decía Lu, es resignar. Yo creo que no es resignar, sino ajustarse a la realidad, ¿sí? O sea, aunque la gente por ahí sueña, ¿sí? Y resigna si soñó un montón, pero en realidad, o sea, la persona no debería soñar, debería entender cuál es su realidad y pararse en esa realidad. Si esa persona se para en esa realidad y tiene la capacidad, como bien decís, no solamente si la capacidad económica o la capacidad legal, sino muchas veces por ahí trabajamos con gente que tiene que la documentación no está en condiciones, o sea, que no tiene plano de obra, no tiene plano de subdivisión y en realidad la propiedad es PH. No lo vas a poder vender, o sea, no lo elijas a esa persona. No tiene la sucesión hecha del abuelo y falleció también el padre. No la elijas, o sea, en el mercado hay un montón de personas que no reúnen esas características con las cuales vos podés trabajar y a esas personas tenés que lamentablemente decir no son mis clientes. Exactamente. Y volviendo al tema del libro, ¿no? De cómo ganar amigos, ¿sí? Habla de esto, habla en términos de los intereses de la otra persona. Algo estuvo hablando Andrés justamente de esto, que es, o sea, relacionado a ser buen oyente y animar a los demás a hablar de sí mismo, ¿no? No hay nada que le guste más a las personas que hablar de sí mismo. Entonces, si nosotros somos vendedores y estamos mucho tiempo hablando nosotros, estamos poco tiempo escuchando, ¿no? Y hay dos problemas en eso. Una es que tenemos poca capacidad de escucha, o sea, cuando nosotros hablamos demasiado, significa que también tenemos poca capacidad de escuchar al otro. Eso es lo que siente la otra persona, más allá de si estamos escuchando o no, ¿sí? Pero por otro lado, a la otra persona, cuando, no sé si les habrá pasado alguna vez, estar con un cliente, ¿sí? Que el cliente habló desde que empezaron hasta que terminaron, ¿sí? No les dejó meter bocado, ¿no? Y después el cliente dice, no, la pasé bárbaro, Matías es un genio, sabe un montón, y en realidad el único que habló es el cliente, ¿no? O sea, pero de nuevo, la sensación
que le da el cliente estar hablando y estar explicando su problema, ¿sí? Nosotros llamamos autoventa, ¿no? Que el cliente sea el que se venda a sí mismo, ¿no? Que el cliente sea el que se está autovendiendo. ¿Y nosotros qué hacemos? Simplemente le hacemos preguntas, ¿no? O sea, nosotros le hacemos la pregunta de ¿y por qué te parece que es mejor que tenga piscina o que no tenga piscina? ¿Por qué te parece mejor en esta ubicación o en esta otra ubicación? Entonces, él mismo se da sus propios argumentos donde se está autovendiendo, ¿no? Y acuérdense que nosotros hablamos mucho de esto, que nosotros no estamos tratando de convencer personas a que compren, sino que estamos tratando de encontrar al convencido, ¿sí? Para que compre con nosotros, que nos elija a nosotros. ¿Qué decís, Andrés? Sí, y que cuanto más escuchamos, más conocemos al otro y más capacidad tenemos de ofrecerle lo que él está buscando. Entonces es fundamental esa escucha. Pero acá hay un problema que no está a lo mejor en el libro, pero que, bueno, para mí es muy importante. No podemos conocer al otro si no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, todo parte por conocernos a nosotros y a partir de ahí podemos conocer al otro. Bien, y eso es algo muy importante porque hablamos nosotros permanentemente, ¿no? Del desarrollo personal, ¿no? Del desarrollo, o sea, en qué persona nos transformamos. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Cómo nos transformamos en esa persona que es exitosa, cómo nos transformamos en esa persona que vende, cómo nos transformamos en esa persona que tiene buenos amigos, cómo nos transformamos en esa persona que tiene buena familia, cómo nos transformamos en esa persona que logra lo que nosotros queremos lograr. Pero para eso justamente lo que tenemos que tener es claridad en qué queremos lograr, pero después, justamente, como también dice el libro, un deseo ardiente, ¿sí? De lograrlo, ¿no? O sea, un deseo de hacer lo que tenemos que hacer porque justamente nos lleva al camino. Muchas veces ese camino, ¿sí? No es un camino cómodo, no es un camino que nos queda fácil, no es el camino más fácil, sino que es el camino que a veces requiere cierto esfuerzo, cierta dedicación, pero sobre todo muchísima consistencia. O sea, consistencia totalmente, pero además intencionalidad, ¿sí? Intencionalidad, hablamos muchas veces también de esto de hacer lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer, ¿no? Yo lo pongo en situaciones incluso que yo llamo extremas, que no son extremas, que es, me voy a juntar con mis amigos. Bueno, ¿por qué me voy a juntar con mis amigos? ¿Para qué me voy a juntar con mis amigos? ¿De qué quiero hablar con mis amigos? Entonces, ser intencional en cada una de las cosas que hacemos en el día nos lleva a preguntarnos por qué estamos haciendo esto y si esto que estamos haciendo es lo correcto y lo que se alinea con lo que nosotros queremos, ¿no, Andrés? Sí, en ese sentido quiero todavía reforzar más lo que decís, que es la clave de todo y que es en algún sentido espiritual, es qué tipo de persona querés ser para lograr lo que querés lograr. Es decir, el hacer y el tener es consecuencia del ser. Y si vos no sos, no podés tener y no podés hacer. Vas a hacer otras cosas que no te van a llevar a donde vos querés. Por eso yo les sugiero leer un libro que, bueno, después o lo podemos ver o no, de Joe Dispenza, que dice, deja de ser tú para ser la persona que quieras ser, para poder tener y hacer lo que querés como resultados. Bueno, uno de los coaches decía, ¿no? El problema eres tú, ¿no? O sea, el problema eres tú, córrete, o sea, porque el problema eres tú. Entonces nos tenemos que correr, ¿sí? Y empezar a ver cómo hacemos para resolver los problemas que tenemos, ¿no? Y otro de los puntos que habla... Deja de ser tú y conviértete en el que querés ser para poder lograr eso. Exactamente. Entonces, otro de los puntos que habla el libro de cómo ganar amigos es haz que la otra persona se sienta importante y sobre todo hazlo sinceramente. Acá no es adular a las personas, sino ser sinceros. Y una de las cosas que me parece súper interesante de ChatGPT es que nos da muchas veces la estructura de la conversación, ¿no? Y justamente ChatGPT hace esto, haz que la persona se sienta importante. Cuando uno le pregunta algo y le da una respuesta, justamente fíjense que siempre está pensando en eso, ¿no? Nos habla de una forma que nos resulta como linda, ¿no? Nos habla de una forma como amable, ¿no? Y esa amabilidad tiene que ver
con, por ejemplo, la verdad que tu pregunta me parece muy importante. Realmente esa pregunta es muy inteligente. Esa pregunta me parece que es la misma pregunta que yo tendría. Yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo, ¿no? O sea, Como estar... que en la respuesta, perdón, pero en la respuesta siempre evoca al otro, como que toma lo que el otro pregunta y lo incorpora en esa respuesta, es como empático de alguna forma. Exactamente. Qué Y también bueno que es... lo que están diciendo. Claro, exactamente. Entonces es como que, o sea, nosotros tenemos que estar pensando justamente en qué nos gusta, qué nos parece bien, porque de nuevo es sinceramente, y esa palabra es clave, ¿no? O sea, sinceramente es que realmente estamos pensando en eso, ¿no? Realmente estamos pensando que esa pregunta es buena, realmente estamos pensando que esa pregunta es clave, realmente estamos pensando, por ejemplo, le podemos decir al cliente, me encanta tu sombrero, ¿no? Y realmente nos tiene que encantar. Si no nos encanta, no digamos que nos encanta el sombrero, digamos que nos encanta algo que sí nos encanta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente esa sinceridad, recuerden que nosotros tenemos un porcentaje mucho más grande de lo que es la expresión corporal, ¿sí? De lo que se ve de nosotros que lo que nosotros decimos, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo algo que no es cierto, se nota en mi expresión corporal, ¿no? O sea, ay, qué lindo el sombrero ese que tenés, ¿no? O sea, como que, o sea, ¿qué te pareció la comida? No, está bien, sí, está bien, la verdad que está bien. O sea, se nota que nosotros estamos justamente expresando algo distinto a lo que estamos diciendo y cuando generamos esa incongruencia en la conversación, a la gente le damos desconfianza. Es como que dicen, hay algo que no me cerró de lo que me está diciendo, hay algo que, no sé, hay algo que no lo sentí, ¿no? O sea, Andrés, ¿vos querías decir algo? Sí, que yendo en ese sentido, tenemos que ser atractivos para las personas. ¿Y qué quiere decir atractivos? Una es esto de ser confiable. Si no somos confiables, ¿podemos ser atractivos? Creería que no. Y dar confianza significa confiar en nosotros, porque todo empieza por casa. Entonces, ser confiables, por un lado, y tener confianza en nosotros, que eso es parte también del desarrollo personal. Pero también ser atractivo significa sonreír. Si estamos caracúlicos, como decía alguno, somos atractivos. Si realmente estamos vestidos de una manera zaparrastrosa, como dicen acá, ¿es atractivo? ¿Voy a generar confianza? O si estoy vestido en forma agradable, bien peinado, cuidado mi barba, etcétera, etcétera, ¿soy más atractivo o no? Bien. Entonces, bien, esto es un tema súper interesante, ¿no? Algo que me parece para agregar a lo que dice Andrés, hoy estaba escuchando a un doctor que estudia el cerebro de la gente y hablaba sobre crianza de los niños y él decía que nosotros tenemos que evaluar si nuestras acciones están alineadas con la persona que queremos ser, que esto es que siempre hablamos, ¿no? Con nuestra meta, con nuestro objetivo, con ese ser que queremos ser. Nuestras acciones de todos los días están alineadas con eso y hacer esa evaluación diariamente para entender si estamos en el camino correcto o no, o tenemos que ir modificando lo que hacemos día a día, que parece una pavada, pero es como el efecto compuesto, ¿no? Bien. También comentaba otros días que yo voy por la calle, voy sonriendo. Eso es atractivo para el que me cruza y no me conoce. Y algunos miran y otros no miran. Y si miran, le hago un saludo. Y a veces contestan el saludo y a veces no lo contestan. Pero incluso les digo hola y me contestan hola. Y no lo conozco. Es decir, fíjense la importancia de ser atractivo en este contexto amplio. Es un muy buen ejercicio ese para hacer, que es justamente ver cómo conecto con las personas, ¿no? Si conecto, si logro conectar, que es eso que decía Andrés de con personas desconocidas en el ascensor, en la calle, que muchas veces vamos con el celular mirando para abajo o un poco tímidos o lo que sea, es, bueno, cómo conecto con personas que no conozco sin siquiera darles la mano, ¿no? Simplemente esto, hola, ¿cómo estás? A mí me pasa, por ejemplo, cuando subo a los aviones, que saludo a la tripulación, digamos, o sea, a medida que voy caminando por el avión o ni bien entro, saludo, pero saludo como si fuese, o sea, alguien que los conoce, ¿no?
Y alguna vez me han preguntado, o sea, después vienen y se acercan al asiento y me dicen, vos trabajás en la aerolínea, o sea, como que se sienten que me conocen, se sienten que de algún lado me tienen, que se sienten que por algún lado les, tienen algún tipo de confianza conmigo, ¿sí? Porque justamente hago eso. A alguno les llevo a dar la mano, o sea, hola, ¿cómo estás? Como, de nuevo, generar esa conexión, porque eso nos entrena a nosotros a entender y a ver la reacción del otro, pero también nos saca los miedos, ¿sí? Cuando uno está acostumbrado a conectar con otros, cuando uno está acostumbrado a subirse al ascensor y saludar a la persona que está en el ascensor, mirarla a los ojos, decirle, hola, ¿cómo estás? Lo que sea, incluso si uno se quisiera poner a hablar por algún motivo, o sea, ponerse a hablar, lo que hace es que las siguientes veces que uno está en el ascensor esté, o sea, conectado con lo que está pasando, ¿sí? Y muchas veces a veces se puede conectar con una persona que puede después terminar siendo alguien que el que podamos hacer un negocio o no, pero simplemente pone mi mente en otro lugar, me pone a mí ante los demás en otro lugar, pero sobre todo me pone a mí ante mí en otro lugar, donde yo no tengo miedo, ¿sí? De hablar a una persona, de saludar a una persona, de tomar conexión con una persona, porque simplemente me siento suficientemente seguro para todo esto, ¿no? Y Y para cerrar, atractivo. sí, atractivo, sí. Y para cerrar, un tema del libro también, evita discusiones. La única forma de ganar una discusión es evitándola, ¿sí? Muchas veces con el cliente nos ponemos a debatir sobre qué es mejor, sobre qué es peor, sobre, o sea, un debate interminable a ver quién gana, ¿sí? Y el que gana es el que pierde, digamos, ¿no? Si nosotros ganamos una discusión con un cliente, perdemos la relación, perdemos al cliente. Pero esto también pasa con los familiares, pasa con los amigos, pasa con cualquier tipo de entorno que uno tenga, que es cuando uno gana la discusión, pierde la relación, ¿sí? Entonces, busquemos cómo hacemos para ponernos de acuerdo antes que ganar esa discusión, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo hacemos una visión, ¿sí? Una de las cosas que habla el libro, ¿no? Es, dice, no, es, perdón, estoy buscando uno, deja que la otra persona crea que la idea es suya, ¿no? Estaba buscando una que me vino que conecta con esto, ¿no? Deja que la persona crea que la idea es suya. Entonces, uno puede terminar la discusión dándolo vuelta donde el otro, ¿sí? Toma la idea, e incluso hasta puede ganar la discusión porque tomó la idea que era propia, ¿sí? Pero de esa forma justamente lo que hicimos fue mejorar la relación, ¿no? Cómo se siente el otro después de que está con nosotros es algo muy importante. Esto lo decía una colega que se llamaba Angélica Bem, falleció hace poco, tenía 51 años, estaba en la cresta de la ola de su carrera y ella decía, o sea, vos tenés que pensar que cuando la gente habla con vos, o sea, tiene que sentirse mejor que antes de haber hablado con vos. Si se siente peor, entonces hay algo que no estás aportando valor al resto de las personas, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? ¿Cerramos? Sí, hay dos cosas. Uno, que a través de las preguntas que ustedes mencionan, lo que vamos haciendo es que el otro tome como propia la idea final, pero uno lo fue llevando a que esa idea que uno le quiere transmitir la cree él. Y si la crea él, es mucho más importante. Y en el fondo, esto que estás diciendo también tiene que ver con hacer sentir importante al otro. Si el otro crea la idea, si el otro gana la discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo comenté la vez pasada a alguien que le habían hecho una pregunta y contestó equivocadamente y uno lo deja pagando porque le dice, no, eso es de otro lado. Y acá hay un especialista que nos va a decir, y el especialista le da la razón al que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque era el anfitrión de la reunión y dice, ¿cómo lo vas a dejar pagando? De ninguna manera, a dejarlo que se siente importante. Exactamente, a veces es mejor aceptar un error y decir algo que no es lo correcto y ganar una relación que, o sea, tener razón y perder esa relación. Así que con esto vamos a cerrar el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo lunes con más Poder Latino Coaching Warrior. Chau, chau, gracias a todos, Chao, nos gracias. vemos. Chau, chau.